Pues comenzamos con un capítulo nuevo de este podcast Meet Mensajes en el Tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los programas, como todas las semanas, tenemos un invitado diferente, con diferentes personalidades, diferentes profesiones, diferentes opiniones. Y acá tratamos de encontrar esos mensajes en el pasado, en el presente y los que van para el futuro. Wow. Tenemos hoy con nosotros, es un poco un trabalenguas, voy a tratar de no trabarme, director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora, Héctor Acosta, con Así es. nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por venir, por aceptar, por compartir un rato acá con nosotros, compartirte y hablar un poco de tu persona, de tu profesión y de esos mensajes que ahorita vamos a encontrar. Excelente. Encantadísimo. Siempre comenzamos con una pregunta que es muy superficial porque en eso se ha transformado un poco. El cómo estás es como un saludo, ya ni siquiera nos interesa tanto a veces el cómo está la otra persona, más bien es una formalidad, ¿no? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la mayoría de las personas contestan, bien, ¿y tú? Porque no te pones como que en ese mood de preguntarte realmente cómo estás, sino lo dejas ir, ¿no? Lo dejas ir. Y siempre tratamos de empezar con esta pregunta porque de alguna manera es una pausa para preguntarse a uno mismo cómo estoy y de verdad nos interesa saber cómo estás el día de hoy, Héctor. Pues bien, bastante bien. Un día de verano. Verano para mí siempre es tiempo como para reorganizar cosas. Okay. Ando en mi casa tengo un desastre porque estoy reordenando unos espacios ahí, un espacio para trabajar, así que tengo un desastre, pero es por unos días en lo que acomodo todo en el lugar donde debe. El verano para mí es eso, ¿no? Es como una pausa. Una pausa. Y más ahora, después de este 2020, ¿no? Antes del verano siempre había compromisos de salir fuera, a tocar, hacer música. Y aún así era ese tiempo de pausa, pero con actividad. Ahora es una pausa, realmente obligada pausa. También, ¿no? Obligada y pues hay que aprovecharla, ¿no? Claro. Y en eso estoy ahorita, en esa pausa, en ese reordenamiento de mis espacios de trabajo y también de proyectos en mi cabeza. ¿Cómo has tomado este reto porque se ha convertido en un reto, ¿no? Para muchas personas fue la oportunidad, desgraciadamente han sucedido cosas pues no muy gratas, ¿no? Muchas personas que se han ido por esta pandemia, pero bueno, los que seguimos acá en la lucha, de alguna manera nos tocó reorganizar muchas cosas, ¿no? Vida, trabajo, proyectos, darle pausa a unas cosas, adelantar tal vez otras. No sé, ¿cómo te agarró esta pandemia? Pues por sorpresa, ¿no? Como todo mundo. Y pues al principio, inconscientemente, una ansiedad, ¿no? Porque todo se tuvo de repente y según yo estaba bien, pero empecé a sentir cosas en mi salud que no estaban bien, ¿no? Como ansiedades y cosas así. Pero pues poco a poco irse acostumbrando. La verdad es que todos recordamos el verano pasado, ¿no? El verano 2020. Sí, que realmente estábamos muy desinformados, que yo creo que seguimos muy desinformados, pero hace un año estábamos más y estábamos pensando que esto se iba a acabar en unos días, en unos meses, y estábamos como que en una pausa ahí medio rara de, ok, ¿me detengo o le sigo o qué va a pasar? Entonces era como la incertidumbre y es donde vinieron muchas cosas negativas mentalmente hablando, ¿no? Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Así es. Y pues sí, fue un verano difícil el verano pasado, por eso que comentas. No sabíamos qué debíamos de hacer. No sabíamos si seguir significaba ser irresponsable. No sabíamos si parar significaba ser irresponsable. O si parar significaba irte a tu zona de confort. En fin, o sea, el parar era un tanto subjetivo también para todos y por eso fue incómodo, ¿no? Fue incómodo ese stop. Pero bueno, finalmente reinició todo en septiembre del año pasado, en partes, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy todavía lo siento así, como estamos un poco fragmentados, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestros compromisos. Nuestras metas también uno las proyecta, pero también hay cuestionamiento de, bueno, ¿en qué tiempos las voy a proyectar? ¿Cómo las voy a hacer? ¿No? Por esta media pausa que estamos viviendo. Pero
Pues estoy en el proceso, ¿no? No voy a decir que ya tengo la Claro. respuesta, ¿no? Estoy en ese proceso de adecuarme. Simplemente ahorita hay pausa, bueno, pues reordeno mi espacio. Y a mí siempre lo veo así. Cuando reordeno mi espacio, es, me impacta muchísimo en lo que pasa en la mente, ¿no? O sea, ordeno mi espacio, reacomodo, decido, este lugar de la casa va a ser para esto, este va a ser para esto otro. Prohibido trabajar aquí porque Ujú. este lugar es para el relax. Cada que hago eso creo que impacta mi mente y creo que ocurren cosas buenas, ¿no? O sea, Ajá. ese reordenamiento, siempre, no sé, yo lo veo así, mi casa es mi mente, ¿no? Mi Ok. casa es un reflejo de cómo estoy, ¿no? Entonces Ajá. esa pregunta que tú me hiciste al principio, yo a veces me la hago, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo Y estás? solo veo alrededor de mi casa y cuando es un desastre digo, no estoy bien, ¿no? Ok. Pero cuando todo está bien y ya veo que, que no sé, que estoy utilizando mi espacio de una manera apropiada, siento que estoy en el carril correcto, ¿no? Ok. Alguna vez vi un meme, ¿no? Que era, que decía, uno se siente que ya está arreglando su vida cuando empieza a arreglar su cuarto, su casa, ¿no? Primero arreglas tu casa y dices, ok, las cosas ya están fluyendo, ¿no? De alguna Exacto. manera es el principio, ¿no? Como Sí. tender tu cama cuando te levantas. Digo, la verdad, yo no soy de la idea de que solo la gente disciplinada y exitosa tiende la cama antes de salir. La verdad es que cada quien es diferente y cada quien tiene su orden o desorden como mejor le parezca, ¿no? Sí, así es, tienes razón. Hay muchas maneras Claro, y de cada quien ser, tiene ¿no? las suyas. Me gustaría hablar un poco de cómo crees que ha afectado, por ejemplo, ahorita que hablamos de pandemia, creo que la música o el show o los espectáculos han sido de los más, este, como de alguna manera atacados por la pandemia, y bueno, no por la pandemia, por las indicaciones de que no hay eventos, no hay conciertos, no hay espectáculos. ¿Cómo has vivido esa parte? Digo, porque tal vez para los restauranteros fue difícil, pero tenían el sistema de para llevar, ¿no? Que tal vez salvó un poco estos 2 años, 2021, pero para los músicos ha sido creo que un poco más difícil, ¿no? Volver a tomar el ritmo y de alguna manera sobrellevar esto. ¿Cómo lo viviste tú? Sí, pues mira, sí, pues paró todo, paró el ritmo. Sabes, yo dentro de todo me siento afortunado, ¿no? Dentro de toda esta pesadilla que hemos vivido. Afortunado porque pues, también soy maestro de la Universidad de Sonora. Okay. Obviamente la actividad en la universidad pues se cambió a online. Yo me preocupo porque el avance de los alumnos no sea el mismo, ¿no? Esa es mi Ajá. preocupación, ¿no? Ha sido difícil, fue difícil en la universidad como que agarrar un ritmo Sí, de adaptarse, trabajo, ¿no? exacto, una manera de trabajar y una manera donde todo fluyera y hubiera resultado, ¿no? Sí, fue difícil. Me sigue preocupando, ¿no? El avance de los alumnos es algo que todavía está ahí, eh, este, eh, pues está presente, ¿no? Esa Ajá. preocupación. Y en el asunto de los espectáculos, de los shows, de los conciertos, pues sí, yo recuerdo que antes de esta pandemia, pues siempre había un concierto, ¿no? En puerta que acompañara al piano con los amigos cantantes o con alumnos destacados, o en fin, siempre había y yo estaba acostumbrado a esa rutina, ¿no? Te acostumbras a Claro. un estrés, pero también garantizas un avance, ¿no? Es decir, eh, yo me desenvuelvo mucho en el ambiente de los cantantes, del canto operístico, entonces siempre para mí era, ya hicimos otro concierto, ya se aprendieron piezas nuevas, ya hay un ensamble nuevo, bien, ahora vamos por esta otra cosa y de Claro. alguna manera sentíamos que íbamos avanzando, ¿no? Si hablamos de un desarrollo, ¿no? Obviamente en ese desarrollo que uno se preocupa porque los demás desarrollen, uno también desarrolla, ¿no? Y también uno Exacto. está avanzando. Es como ese estrés garantiza, bueno, vamos caminando. De repente y obviamente hay una preocupación, ¿no? Repito, creo que yo no me puedo quejar, o sea, soy afortunado en muchos aspectos. Ahora lo que yo he estado haciendo es redirigir mis energías en lo que sé que sí puedo hacer, ¿no? Okay. Redirigirlo. Eh, Sí, claro, uno se frustra por lo que no puede hacer, pero es importante también tomar
ok, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Y tomar alternativas en tu camino que te lleven tal vez vamos a verlo como si fuera un camino y tal vez te tienes que desviar un poco, una curvita, pero bueno, para llegar al mismo punto, ¿no? Enfocarse en lo que sí se puede y no en lo que no se puede. Así es, exactamente. Entonces es lo que he estado planteándome eh, pues en todo ese tiempo, ¿no? Voy a redirigir mis energías y pues surgen otros proyectos, ¿no? Surgen otras cosas que te motivan también. Simplemente este podcast posiblemente sea también lo podamos agrupar en este resultado de proyectos que surgen, Ajá. proyectos mediáticos con las plataformas y tal que surgieron después de la pandemia, ¿no? Sí. Podría ser. Entonces, surgen esos otros proyectos. Uno como músico, bueno, pues hay que grabar, ¿no? Hay que grabar tanto videos como música. Ajá. Antes nos enfocábamos mucho en el concierto y ahora creo que hay que dirigirnos hacia esta otra vertiente. También en la Orquesta Filarmónica también fue difícil y pues los conciertos han sido virtuales, no ha habido público todavía presente y también el ejercicio de grabar el concierto Ajá. para después ofrecerlo al público es una práctica distinta, la energía es muy diferente, es exigente, muy más exigente en ciertas cosas, este, y el público, la energía del público es una energía muy importante que te da una circunstancia muy diferente a la hora de tocar, porque hay una Ajá. respuesta inmediata, Sí. ¿no? Entonces, Sí, es recibir la vibra del público como un músico o un deportista tal vez que juega en casa es diferente a jugar en visita. claro, Tener al público cerca y sentir la emoción que causa lo que tú estás haciendo es comunicación, ¿no? Hay una de ida y de regreso. así es. Y eso nos ha faltado y nos falta a los artistas, ¿no? Ujú. Obviamente, cuando no podemos en el público. Entonces, creo que la orquesta se ha ido adaptando a esto. No ha sido fácil. Hemos hecho ensambles más reducidos, pues para también pues cuidar las formas, ¿no? Los protocolos. Eso nos ha obligado a elegir otros repertorios Ujú. que antes no los hubiéramos elegido, digamos, repertorios más de música de cámara, más, este, hay mucha música barroca, por ejemplo, que no se hace regularmente por una orquesta y ahora hemos ido a esas obras Ok. y se me ha hecho interesante, pues, porque esas obras, por ejemplo, las obras sacras del periodo barroco, te educan, son obras que son muy sutiles, se requiere de una precisión muy específica, ¿no? De la articulación, de la afinación, de dinámicas. Entonces también ha sido, creo que para todos, como volver a ir a la escuela, ¿no? O sea, Ok. agarrar las obras que inevitablemente te van educando, ¿no? Entonces, creo que ha habido un poco de eso y ahora les comparto que acabamos de grabar un disco, Ok. bueno, un álbum, ya no decimos disco, ¿verdad? Un álbum con la Orquesta Filarmónica. Ahora terminamos de grabar a finales de mayo, perdón, de junio. Y pues grabamos una obra de un compositor mexicano de la Ciudad de México que se llama Venus Rey Jr. Él se inspiró y compuso una obra para Sonora, especialmente para nuestra orquesta, Ok. que se llama Suite Sonora. Y pues yo coincidí con Venus Rey en un conversatorio, volvemos a lo mismo, producto de las nuevas alternativas después de la pandemia, ¿no? O Ok. sea, me invitan a un conversatorio, coincido con él, el conversatorio era para hablar sobre la música de él. Obviamente tuve que hacer investigación antes de escuchar su música, más o menos tener un criterio, ¿no? De qué influencias tendría. Y ahí conversando, él me dijo, oye, pues fíjate que nunca he compuesto nada para Sonora, ¿no? Y yo le digo, pues, ¿y por qué no? No, pues adelante, ¿no? Ujú. Oye, me dijo, ¿y si compongo algo, me lo puedes estrenar tú ahí con la orquesta? Pues claro que sí. Entonces estaba ese plan. Eso fue en diciembre 2020. Enero 2021 le marco por teléfono porque me pasó su número en esa ocasión. Y se rió mucho porque le llamo, ay maestro, ¿qué estás? Mira, habla Héctor Acosta de Sonora, ¿qué tal?
Sí, 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 ¿qué tal, no? Pues le hablo para saber si se va a hacer o no se va a hacer. Entonces se soltó riendo, ¿no? Y me dice, bueno, así, pues así me imagino a la gente de Sonora, me dice. En tronos, ¿no? Así sí o no, ¿no? Ajá. Entonces, claro que sí, me dice, si me das oportunidad, yo me pongo a componer. Así que a partir de enero, febrero empezamos ahí a hacer todo esto y culmina ahora en junio con este disco. Ok. Igual, tal vez si hubiera sido otra circunstancia, pues no hubiéramos pensado en grabar un disco, ¿no? O sea, Ok. pero todo esto de la pandemia decimos, bueno, no va a haber público, no puede haber público. Sí tuvimos a toda la orquesta finalmente para esa grabación. Fue muy emotivo, estuvo muy, muy, muy padre. Sin público, entonces dije, "Bueno, pues perfecto, hay que grabar pues para dejar Registro ahí. registro de, ¿no? Entonces este proyecto también no hubiera surgido sin estas inclemencias, ¿no? Sin esta circunstancia tan difícil. Entonces creo que todo va para allá, siento yo, ¿no? En el arte. De alguna manera, la pandemia ha agilizado los procesos. Digo, no es que los haya agilizado por sí solo, sino tal vez siento que ahora el músico está grabando más porque antes se preocupaba un poco más por la perfección para llegar al, al, al concierto, ¿no? Y la grabación tal vez no era la prioridad. Ahora con la pandemia, donde no hay conciertos, el artista está produciendo tal vez más. Los que están queriendo mantenerse activos están produciendo más de lo que producían antes. No sé si lo sientas igual. Sí, claro, claro que sí. Creo que como resultado, yo creo que se está abriendo un gran archivo, ¿no? Ujú. De documentos artísticos, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Grabaciones, videos, producciones, audio. Así que, pues, pues sí, o sea, que creo que ha sido ese gran cambio, ¿no? Hay que adaptarse, pero lo más importante es que no hay que dejar que se caiga el arte, pues. Ujú. De repente la gente dice, ay, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay gente que aún en esos tiempos dice, podría pensar, el arte no es imprescindible es comer, tener tu Ujú. techo y vestir, ¿no? Pero sí Pero se ha vuelto el arte una de las necesidades principales o primordiales de la humanidad, ¿no? De alguna manera la música creo que es igual de importante que cualquier otra actividad, ya sea comer o otra, sí, porque de alguna manera nos nutre desde otro punto, ¿no? Tal vez el alimento nos nutre el cuerpo, pero el arte y la música nos nutren también como, como personas, como mentalidad, hasta espiritualmente. Me puedo poner muy profundo hablando de esto, pero creo que sí una necesidad real del arte en la humanidad, más que nunca, tal vez. sí, pues mira, simplemente es toda esta catástrofe, pues obviamente, yo lo comparo a cuando una persona, a un individuo, le sucede algo malo, un accidente. Ujú. Esa persona dice, no manches, pensé que me iba a morir, ¿no? Creo que eso Ajá, inevitablemente te hace claro, reflexionar, revalorar muchas cosas, ¿no? sí. Entonces creo que está pasando eso, pero con toda la humanidad. Ahora, como te decía ahorita, mucha gente puede pensar, no, aún así, pues el arte para qué, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar sobre una cosa muy, muy importante. Sabes, ahora que acaban de pasar las campañas y tal, lo pongo como referencia, ¿no? Ujú. Siempre los candidatos se acercan a los diferentes gremios y luego dicen, pues vamos a juntarnos con el gremio cultural o gremio, también yo lo considero un poco peyorativo, es decir, cultureros, ¿no? Bueno, Ajá, este, yo creo que ahí, simplemente ahí hay un error terminológico, porque la cultura, si lo ves en el diccionario, pues es sinónimo de civilización realmente, ¿no? Son sinónimos. O ujú, sea, el significado es prácticamente el mismo. Es el conjunto de actividades políticas, sociales, deportivas, en fin, de todo tipo que conforman una sociedad compleja, ¿no? Obviamente, este complejo es muy importante, ¿no? sí. Entonces, la cultura es todo. Por ejemplo, uno podría decir, ¿cuál es la cultura de Sonora? Pues, la cultura de Sonora es lo bueno, lo malo y lo más o menos también, ¿no? Ujú. Que comemos mucha carne, es parte de la cultura, que Creo que Vasconcelos fue el que dijo algo
acá terminaba la cultura y comenzaba la carne la carne asada. asada, ¿no? Claro, claro. También Vasconcelos es también un personaje interesante porque a pesar de que ha sido satanizado por esa frase, fue de los primeros precursores de la Universidad de Sonora, pues, ¿no? Ujú. De los que luchó muchísimo y para los primeros documentos, fue un gran pilar, pues. Entonces, yo creo que a lo mejor no lo dijo Despectivamente. como una condena, pues, ¿no? Ajá. A lo mejor lo dijo como Un una reto, tal vez. circunstancia, ajá, que él vio en ese momento y que él dijo, voy a luchar porque la cultura crezca Ajá. en ese lugar, ¿no? Pero bueno, ha sido muy satanizado. Sí. Y de hecho se dice que posiblemente él haya sido el, el que creó el lema de la Universidad de Sonora, Ok. el saber de mis hijos hará mi grandeza. Muy grandes. Posiblemente él haya sido, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje muy satanizado, pero si volvemos a la cultura, entonces la cultura ¿qué es? Es todas las características, por ejemplo, en Sonora, pues nos gusta mucho el béisbol, Sí, es un conjunto de de todas las elementos, ¿no? cosas. Política, pues puedes hacer un recuento de los personajes icónicos de la política y sus comportamientos o sus tendencias de todo tipo, y así puedes juntar todo un cúmulo y decir, esto es la cultura sonora. Ahora, entonces, cuando uno dice gremio cultural, pues tendrías que juntarte con todo el A Estado todos. realmente, Ajá. porque todos crean una cultura. Exacto. Ahora, ¿qué es el arte? El arte genera cultura, eso es diferente. Ok. Es decir, como tú decías ahorita, una canción te puede llegar hasta lo espiritual o no. Ujú. Bueno, porque una canción, un texto, un poema o una música instrumental, puede generarte conciencia y eso es generar cultura, porque entonces si no había conciencia en ciertas áreas, cierta obra artística empieza a redirigir la energía de la sociedad a que en vez de ir para acá. Sí, sensibiliza, ¿no? Exacto, en vez de ir a la izquierda, vamos a la derecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no quiere, no, Sin política. lo dije apolíticamente, ¿no? Ajá. O sea, no va, no para acá, sino para allá, ¿no? Como es podcast, dije, alguien lo va a Sí. escuchar y no lo va a ver. Ajá. En fin que el arte es lo que hace, ¿no? O Ujú. sea, regenera cultura. Entonces, creo que cuando los políticos dicen, vamos a reunirnos creo que deberían de decir, con los generadores de cultura. Ok. Entonces, y con ellos hacer un plan para, si en Sonora hay mucha violencia, bueno, que toda la obra artística tenga Ese apoyada tal vez mensaje. por el gobierno o, aunque no, como sugerencias del gobierno sea que tenga un tema a la no violencia, por Ajá. ejemplo, ¿no? A la no agresión, ¿no? Y así, o sea, no, pues que también hay este problema. Ah, bueno, pues vamos a hacer un plan para que la generación de cultura en 6 años, por ejemplo, tenga este mensaje constante. Entonces creo que después de un tiempo la gente va, creo yo que puedes empezar a ver esa redirección de la cultura, pues, ¿no? Sí, porque es resulta mucho más complicado tratar de cambiar a alguien de 40 años a educar a un niño hacia algo, ¿no? Entonces, creo que el arte es una herramienta bastante fuerte para provocar ese cambio en una sociedad ya más avanzada, con ciertos rezagos o ciertas tendencias al machismo, a- y no solo en Sonora, en el mundo, ¿no? Claro. De alguna manera el arte se convierte en una herramienta muy importante para llevar un mensaje y tal vez está un poco descuidado. O tú cómo crees que el gobierno atienda esta necesidad de arte o de cultura o de música? Yo creo que vaya, la clase política, siento yo que debería de tener una, una educación y una formación en el sentido de poder dimensionar el arte, pues, ¿no? Ujú. Incluso, o sea, los mismos políticos en sus campañas tienen que tener una canción que los Exacto. identifique, pues. O sea, es decir, cómo a la hora de llegar al poder puedes decir, el arte no es importante. Sí, en tu campaña sí fue importante, pues, Ujú. ¿no? Hubo una pieza musical que caracterizaba tu proyecto. Entonces, yo creo que sería importante que quien esté en los cargos políticos dimensione la importancia y el poder que tiene el arte. Pues, muchas veces creo yo que hay dos caminos, o gastarte muchísimo dinero y no tener resultados en algún
proyecto social tal vez fallido, o tal vez con el arte podría ser mucho más fácil de llegar y no tan difícil económicamente y habría un mejor resultado. Creo que nadie le ha apostado a eso, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que, digo, igual que el arte, habrá muchas cosas que sufran de lo mismo y es la inmediatez que el político necesita para la gente. O sea, la gente necesita ver resultados inmediatos o cambios inmediatos y tal vez el arte sea un proceso y un proyecto a largo plazo donde nadie se quiere aventar el tiro ese a empezarlo porque no lo vas a terminar, porque es un proceso de educación de los niños hasta que se conviertan en hombres eh, o mujeres o lo que sea. Adultos. Es como un problema porque no es inmediato, es un proceso largo, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, sí tienes razón, o sea, pero fíjate, tal vez la clase política quiere ver su popularidad, quiere vivir su popularidad, ¿no? Por eso Ujú. tal vez le apuesten a cosas visibles, ¿no? Sí, Y tangibles. Pero yo creo que, creo yo que pasarían a la historia, sí, claro. a lo mejor en su momento de gestión no vivirían ese triunfo, pero pasarán los años y la verdad es que habría mucho más impacto, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, cabría mencionar las acciones del exgobernador Ocaña, ¿no? Aquí en Sonora, quien pues puso toda la estructura institucional para la difusión de las artes, ¿no? Ok. Y que es la estructura que actualmente usamos, pues, ¿no? O Ujú. sea, es decir, desde esos tiempos de los ochentas hasta ahora, pues todavía sigue impactando pues la obra de Ocaña y la gente que pues le echa un vistazo a la historia, seguimos mencionándolo y lo estoy mencionando ahorita, ¿no? Ajá. Entonces creo yo que puede trascender mucho más un trabajo, eh, un trabajo político eh, que tenga todo que ver con el generador de cultura, un generador muy importante, muy poderoso que es el arte. Eh, Creo que no lo han dimensionado. Creo que sí hay. Esperemos que el próximo gobernador esté rodeado de personas que le, que le, que le muestren también estas Claro, posibilidades y sea realmente un sexenio en donde, en donde el arte realmente juegue el papel que debe de jugar, pues. claro. Que luego los artistas nos volvemos el personaje incómodo, ¿no? Como el pariente incómodo, ¿no? Que tocamos una puerta de alguna dependencia y voy a ponerlo en palabras de subtexto, ¿no? El político puede decir, uy, otra vez ahí vienen estos, a ver qué quieren, ¿no? Ajá. Ah, pues que queremos esta, a ver, pues denles ahí para que ya no, que no hagan grilla, ¿no? Ajá. Y ahí muere, pues, o sea, entonces no se trata de eso, no se trata de eso, no es el arte. Entonces, por eso, en fin, es muy importante una sociedad que haya generadores de cultura, ¿no? También el deporte lo es, ¿no? Claro. Y las actividades extracurriculares de las escuelas lo son. Vaya, los clubs de ciertas cosas, los clubs de ajedrez, por ejemplo, lo son también. O sea, hay muchos generadores de cultura. Sin embargo, creo que el arte, y voy a puntualizar la música no pide permiso para entrar, pues, Ajá. ¿no? Es tan poderosa que, repito, en las mismas campañas políticas tiene que haber una canción de la campaña, pues. Sí. Entonces, es así de poderoso y es así de inevitable darse cuenta del poder si hablamos de la música, que la música creo que es, es agraciada entre las artes porque no pide permiso, ¿no? O sea, no hay que ir a un lugar a veces. Vas por la La calle música está. y entra. Aparte, quien diga que el arte no es importante, que se atreva a decir que no le gusta ningún género musical. Creo que todos tenemos música que nos gusta, ¿no? Claro. Puede ser de banda, puede ser sierreña, puede ser clásica, puede ser jazz, pero todo el mundo va a decir, ay, sí, cuando estoy en mi casa escucho tal música, ¿no? Entonces, que no muera la música, que no muera el arte, es muy importante que los artistas, que los generadores de cultura se mantengan firmes, cambiando, hay que cambiar, ni modo, pero haciendo y produciendo, creo que es muy importante mantener la actividad. Yo siento que, no quiero sonar malinchista, pero de alguna manera creo que le hace falta a México voltear hacia otros países donde la música es parte de la educación,
Digo, en México tenemos muy poca educación musical, por ejemplo, y vemos otros países como Estados Unidos, que lo tenemos aquí cerquita, y vemos que hay un nivel musical muy fuerte porque desde muy pequeños les inculcan en la misma escuela a experimentar también con la música y con el arte, ¿no? Creo que en México nos falta un poco eso y que los artistas que encuentran el arte es porque ellos lo buscan y no porque de alguna manera te lo muestran desde pequeño y puedes experimentar desde, desde chico con diferentes expresiones artísticas. No sé, no sé qué piensas tú al respecto de ese sistema que tal vez está un poco rezagado a comparación de otros países. Eh, digo, México es un país muy grande, con mucho talento, con muchas cosas positivas, pero de alguna manera en la educación es donde se pierde un poco, ¿no? Claro, yo creo que la educación en México en general, o sea, creo que sería oportuno que, pues, que se viera como un proyecto prioritario, ¿no? Y claro, en Estados Unidos o en países desarrollados, por ejemplo, simplemente una formación musical constante durante tu primaria, secundaria, digamos. Fíjate todo el proceso intelectual que conlleva hacer música, ¿no? Lo resumo diciendo, ves unos dibujos o partituras, tu ojo lo capta, tu cerebro lo decodifica, lo traduce a movimiento muscular, y después lo corrobora a la precisión con el oído, ¿no? Entonces Ok. es un ejercicio intelectual muy completo, muy complejo, que si una persona se somete a ese proceso durante 10 años, por ejemplo, no sé, 8 años, creo que, creo que, creo yo que va a ser significativo en su vida, aunque no se dedique a la música Ajá. finalmente. Eh, Solamente por echar a andar todo ese mecanismo intelectual tan complejo que es, ¿no? También, obviamente, habrá mecanismos intelectuales complejos en el teatro, en la pintura. Yo hablo de la música porque soy músico, Entonces, ajá, de pero, dónde puedes hablar, ajá, ¿no? exactamente, pero bueno, es un proceso intelectual que es un entrenamiento estratégico también, ¿no? Eh, Creo yo que simplemente de vivir este proceso, después tienes otro proyecto, digamos, de ciencia, y dices, bueno, hago música, hago esto, primero las partituras en orden, las pego, a ver, ya tengo por lo menos un proceso eh, ya corroborado en mi mente. A ver, voy a ponerlo en práctica en otro proyecto que tenga de otra cosa. Y siento yo que va a tener muchas similitudes, es decir, ya vas a tener un, este, un método, por lo menos aprendido, ¿no? Claro. Y corroborado, no nada más desde lo cognitivo, sino desde tus sentidos, pues, ¿no? Como lo expliqué ahorita. Y es que resulta para un adulto, como decíamos ahorita, es más difícil para un adulto que para un niño entender y procesar y aprender. Entonces, de repente, cuando eres adulto, el arte puede ser, no para todos los casos, pero puedes verlo como algo que no puedes llegar a él, que no puedes accesar, porque es para gente dotada o intelectual o otro tipo de persona que no es la tuya. Y es donde se pierde como la oportunidad de acercarte, ¿no? De alguna manera el artista, y más tal vez en tu caso, que es otro tipo de música, no es tan comercial, no la escuchamos a donde vayamos. Es un nicho también tal vez un poco más reducido. Y resulta ser como, bueno, son intelectuales de la música, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez alguna Claro, claro. expresión? Claro, claro, sí, pero bueno, es simplemente el no haber sido expuestos a ese Ajá, proceso, ¿no? exacto. Simplemente eso, ¿no? Si esas personas ya adultas en la primaria hubieran tenido acceso, a lo mejor su mentalidad fuera distinto y dijeran, wow, valoro muchísimo y quiero enterarme y quiero asistir a los eventos. Entonces, volvamos a lo mismo, ¿no? Creo que esperemos que los tiempos sean mejores, siempre hay que tener esperanza y fe. Y ojalá que la nueva gestión de gobierno pues haya esa iniciativa de invertirle a lo que genera cultura. Pues. Ujú. Es muy difícil luchar contra, por ejemplo, simplemente las reglas de vialidad y la gente se sigue pasando el rojo y sigue.
bueno, pues ok, tenemos ese defecto en la cultura o esa contracultura. ¿Cómo? Pues el arte. O sea, ¿por qué no? Pues, ¿no? Ujú. Creo yo que sería muy interesante simplemente eh, los proyectos que apoye el gobierno, bueno, que como les decía ahorita, que tengan Sí. esas prioridades, ¿no? De transmitir ese nuevo conocimiento o, en fin, creo yo que sería Sí. oportuno hacerlo. Y ahora vemos proyectos de gente que no está tal vez metida en el gobierno, gente normal como tú, como yo, como cualquiera, eh, haciendo proyectos, por ejemplo, ahorita que hablas de vialidad, ahora vemos la 5 de mayo que están pintando sobre los pases peatonales. No sé si te ha tocado ver. Sí, Un sí, saludo sí. para Andrés Castro, que es el artista que está ahí en el sol, en el calor, echando arte ahí en el piso. De Ajá. alguna manera es como automovilista de perdida, te paras para ver lo que está en el piso o como transeúnte te fijas un poco más. De alguna manera el arte está aportando algo a la vialidad. Algo tan pequeño puede hacer un cambio tan grande, pues, ¿no? Y ese es un Exactamente. ejemplo como puede haber muchos. Así Me es. gustaría rebobinar un poco, ya nos pusimos eh, profundos y me gusta, pero vamos a regresar tantito la película, vamos a rebobinar para hablar un poquito de ti y me gustaría que me hablaras de tu niñez. Si yo te pregunto cuál es de tus primeros recuerdos, ¿qué se te viene a la mente? Pues mis clases de piano, desde los 6 años iba a clases de piano. Me acuerdo de la primaria. Me acuerdo que había un piano en la dirección de la primaria donde yo estaba y pues siempre iba A curiosear. a curiosearle ahí el piano, un piano muy antiguo, esos grandotes. Eh, yo creo que en mi infancia exploré la música como un juego. Ok. Nadie me obligaba, nadie me decía que tenía que hacerlo. Apre- Nadie, no sientes que alguien te llevó por ese camino? ¿O si hubo influencias? Pues no, o sea, es decir, no vengo de una familia de músicos, Ok. ¿no? Mi mamá cuando era niño me dijo, pues hay que estudiar algo, pues para que en las tardes aproveches, ¿no? Ajá. Entonces, había opciones y decidimos comenzar por visitar Casa de la Cultura, ¿no? A ver Mm, si se me ocurría ok. estudiar algo. Pues ahí decidí que piano, ¿no? Ok. Y ahí me quedé y para mí era un juego, como te digo, era divertido ir, ¿no? Y luego también empecé a tocar violín, toqué la guitarra también y, y pues también me relacioné con otros chavos que les gustaba, entonces empezamos a hacer ensambles, era mucho de jugar y hacer música y divertirnos, ¿no? Ajá. Creo que así podría resumir mi infancia y parte de mi adolescencia, ¿no? O sea, era un juego, la música era un juego que me gustaba jugar. Ok. Mi círculo social siempre tenía que ver con la música y ¿Siempre fue música clásica tu interés no, o hubo hubo de de todo un todo, poco? sí, todo un poco. Nunca hice música versátil, no porque no me hubiera gustado, creo que de chavo pues quiero hacer todo, ¿no? Claro. Pero en esos tiempos me adentré mucho en la trova, Ok. todo este rollo de la poesía, entonces era más por ahí, ¿no? Más por hacer ensambles más acústicos este, y disfrutar de las letras de Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez y toda esa gente que aportó mucho en la poesía. Bueno, Serrat rescatando la poesía de Machado y tal. Fue más ese rollo, ¿no? Y también me acuerdo que en Catedral hicimos un grupito de tocar en misa de 7 los domingos Ok. y era un rollo de, ay, vamos a hacer versiones nuevas de las canciones De de la música siempre, ¿no? religiosa. Ajá, para que sea más novedoso y tal. Y pues ahí andábamos jugando, pues era más un juego, ¿no? ¿Cuándo se empieza a transformar en el juego, en trabajo o en oficio o en algo más eh, para, para vivir de eso? Más serio. Ajá. Pues mira, sucedió que por casualidad conocí al maestro Jesús Lee, quien falleció ya en el 2000. Ok. Él era de origen cubano, estaba aquí como maestro
la Universidad de Sonora y tenía buenos alumnos de canto y tenía pues todo un proyecto muy interesante. Por casualidad lo conocí, fue una coincidencia tremenda. Y él me dijo, ven a tocar conmigo. Entonces yo empecé a ir poco a poco, a aprenderme una que otra área de ópera ahí. Este, y pues ahí, creo que ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ¿no? De aquí soy, ¿no? Ajá. Yo quiero hacer esto siempre. Y entonces ya empecé ya a tomar conciencia y a estudiar más regularmente y a prepararme para irme a estudiar, ¿no? O sea, prepararme para irme a buscar mis estudios profesionales en música. Siento que hay dos tipos de músico clásico a lo mejor y estoy diciendo algo que no, pero no sé, siento que hay músicos que están en contra de lo popular o de lo comercial y hay otros que disfrutan que no sea tan comercial porque lo sienten más suyo y es un nicho más pequeño y es como más, no sé, de alguna manera más reducido y más suyo. No sé si me entiendes más o menos la idea. Sí, sí, sí te entiendo. Yo en lo personal siempre me gustaron todos los géneros, o sea, la música popular siempre me ha gustado muchísimo, me sigue gustando, los boleros y, Ujú. en fin, este, siempre me ha gustado. Particularmente me gustan mucho los ritmos afrocubanos, ¿no? Este, la salsa me gusta mucho, ¿no? Pero disfruto todavía más, ritmos como el danzón, la guaracha, todos esos Ok. ritmos de salón, ¿no? Ajá. Me gustan muchísimo y ahora también. Y y bueno, pues siempre la música popular ha estado presente, ¿no? Y no va a dejar de estar, ¿no? Claro. De hecho, creo que la música popular me ayudó mucho en su momento porque empecé a tocar de oído, oía algo y lo sacaba y desarrollé mucha habilidad ahí cuando era niño y adolescente. Entonces, y no lo he dejado, o sea, siempre hay algo por ahí, siempre hay algo de música popular que tocar y siempre lo disfruto, ¿no? También lo clásico, obviamente lo clásico, la música de concierto, por decirlo de una manera más precisa, es un grado, es como una resolución mayor, ¿no? Es decir, digamos, como hablabas ahorita de la música comercial Ajá. o no tan comercial, y después la música de concierto. Yo digo que a lo mejor, digamos, la música comercial es música, lo es, pero a cierta resolución, ¿no? Ok. Tal vez después de ahí hay música popular que tal vez requiere mucho más, tal vez de- demanda más de los instrumentistas, de los Ajá. compositores, De técnica. de técnicas, por ejemplo, la salsa, por ejemplo, no cualquiera puede tocar salsa con los Ajá. ritmos, con todo el estilo y tal. Y en fin, hay otros estilos, ¿no? Yo diría que es música a otra resolución. Ok. Y la música de concierto, pues es a todavía una resolución mucho más precisa, como ir con un microscopio, ¿no? Ok. Entonces requiere de una introspección mucho mayor, requiere de una comprensión mucho mayor, requiere de de un balance también entre, por ejemplo, nos puede pasar mucho que decimos, ay, esta pieza, no sé por qué, la escucho y me hace llorar, ¿no? Por ejemplo, Ajá. como un impulso. Creo que la música de concierto va más allá de solo un impulso. El poder entenderla más uno como ejecutante, ¿no? No me refiero al público, ¿no? Ajá. El público la capta y punto, ¿no? Ese es el objetivo. Pero uno como ejecutante es como tener ese balance entre, claro, las emociones que te va a mover, pero también lo cognitivo, es como las dos cosas juntas siempre, ¿no? Ajá. Y por eso digo que es una resolución mayor, pues, ¿no? Requiere de un trabajo intelectual, pues, importante, ¿no? Serio, fatigante, Ajá. cansado, pero también muy inspirador también, pues, Claro. porque te vuelves en un co-creador con el compositor, ¿no? Es decir, de tanto tocar a un compositor o dirigirlo en este caso, pues llegas hasta conocer el estilo a fondo y llegas hasta intuir qué va a ser, ¿no? Si él hubiera compuesto otra pieza, la hubiera hecho así, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ya sé hasta cómo
pensaba y qué desayunaba y qué todo, ¿no? No sé. O sea, entonces te vuelves, yo siento como un co-creador y es como ese creador de alta resolución, ¿no? Claro. Digamos, en la creación musical. Cuando llega, eh, o sea, ¿cuál es tu camino después de tu adolescencia, yendo a la Casa de la Cultura y que empiezas a tocar y que empiezas a conocer más de lo que es la música clásica y cómo son los pasos que sigues antes de llegar a donde estás ahora como director de la Orquesta Filarmónica? Bueno, pues mira, después de eso busqué cómo irme a estudiar y estudié mi licenciatura y mi maestría en la Universidad de Arizona. Ok, Ahí estuve un buen tiempo. Pues aprendí de maestros muy brillantes. Piano, el maestro Nicolás Umbro, pues un gran maestro, ¿no? Grandísimo maestro. También la maestra Paula Fan, el maestro Rex Woods. Digamos que maestro Zumbro me guió en el camino del pianista solista, concertista, y maestro Paula Fan y Rex Woods en el camino del pianista de ensamble. ok. Entonces, pues fue todo un proceso, ¿no? ¿no? O sea, difícil, estresante. La Universidad de Arizona es bellísima, pero también pues, es una situación muy exigente, ¿no? Entonces, yo estaba con beca, así que los becados les tiran con mucho más trabajo. Haz esta otra cosa, acompaña ese coro, toca para este instrumento. En fin, fue difícil, ¿no? Pero finalmente pudimos llevar a cabo. Luego ya después de eso me vine a trabajar aquí a la Universidad de Sonora, en la Escuela de Música, principalmente a colaborar con el área de canto, que a mí siempre me gustó desde de mi adolescencia, eh, a tocar con cantantes. Entonces fue otro proceso, yo lo veo así como que, bueno, se acabó el proceso universitario, y empieza otro proceso de explorar ahora los conocimientos, explorar en proyectos ya generados por mí mismo, ¿no? Y pues fue todo un proceso, gracias a Dios pues al esfuerzo también de uno, pues, he podido hacer muy buena amistad con otros grandes músicos aquí en este país y pues gran aprendizaje he recibido de ir tantos años al Artescénica en Saltillo, Coahuila, un encuentro operístico. También he estado en Oaxaca, en el Festival de Ópera de Oaxaca, también en Ars Vocalis. Son festivales donde ves dar clase a maestros de alto nivel y de verlos tanto y de coincidir año con año y de platicar una charla de café incluso después de la clase, hablar sobre el canto, sobre la ópera, sobre la técnica, sobre ser artista. Creo que ahí yo identifico otra etapa muy importante, Ajá. ¿no? De aprender ya no tanto en un aula como tal, como cuando eres alumno, sino aprender ¿cómo te puedo decir? De considerarte pupilo de grandes maestros solo por estar observando, estar tomando nota a veces o estar entendiendo los conceptos. Después era muy divertido y entretenido para mí venir acá después de los veranos, andar en tantas cosas y aplicar estos conocimientos Aplicar. con los alumnos de aquí de la universidad. Y ya uno evalúa, oye, esto sí dio resultado, esto no tanto. Y en otro año, otros viajes, otro aprendizaje. Te caen 20, ya sé por qué no funcionaba, ahora voy a hacer así. O sea, ha sido toda esta etapa, ¿no? También en dirección, pues siempre me gustó tomar cursos, siempre me gustó involucrarme, ¿no? En aprender de directores que yo conocía. ¿Cuál es perdón que te interrumpa, eh, cuál es la función de un director? No sé, los mortales vemos al director frente a la orquesta, eh, no sé cómo se llama y tal vez estoy súper mal, pero no sé si esta es la dirección que se le da a la orquesta, eh, y solo vemos eso, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo detrás de eso, detrás del concierto. ¿Qué es lo que hace un director y cuál es su función dentro de una orquesta? Bueno, mira, para empezar, el director tiene que saberse la música muy, muy, muy bien antes del primer ensayo con toda la orquesta, ¿no? Hay que estudiar
este, tanto la estructura de la pieza, como también conocer lo que hace cada instrumento, cada familia de instrumentos, tomar decisiones sobre articulación, como por ejemplo eh, notas más acentuadas o menos acentuadas, por decirte de alguna manera, dinámicas. Si el compositor dice, quiero pianísimo en esta parte, pero uno dice, ¿sabes qué? Yo creo que no debe ser tan piano por tales razones, ¿no? No sé, tal vez por las cualidades de la orquesta que vas a dirigir, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones las tomas antes. Tu partitura debe de parecer tiene que estar toda rayada, ¿no? Porque tiene que estar muy bien analizada. Llegas al ensayo, la dinámica es corras la pieza, así todo el mundo leyendo a primera vista o a segunda, si lo estudiaron con tiempo. La música se les manda a los músicos siempre, ¿no? Antes. Entonces, ya diriges la obra y ya vas oyendo de tan bien que la tienes estudiada, vas oyendo, ay, esta articulación la voy a cambiar, esto lo voy a hacer así, les voy a decir que corten esta nota, les voy a decir que esto más fuerte, les voy a decir que... Entonces ya te dedicas a trabajar por algunos días a lograr los efectos que quieres tú, ¿no? Porque tú tienes el concepto de la obra en tu mente. De alguna manera el director tiene un poco de decisión conjunto al escritor a la hora de la ejecución. Sí, exactamente, por eso te digo, eres un co-creador, pues, ¿no? Ajá. Porque, bueno, por ejemplo, simplemente aquí en el estudio tenemos un piano vertical, un piano marca Kawai, es un piano vertical. Y si ahorita decimos, a ver, vamos a tocar esta pieza y la vamos a grabar, a lo mejor el piano tiene ciertas características. Ujú. Tal vez no va a sonar muy fuerte porque es vertical, tal vez tiene más brillo, o tal vez no. Tal vez no es un piano muy brillante, es un piano más redondo. Entonces, uno como intérprete dice, ¿sabes qué? Entonces, como es muy redondo y es poco brillante, voy a tocar un poco menos fuerte el registro grave y voy a tocar un poco más punzocortante registro agudo para producir brillo, ¿me explico? Ujú. Con ya digamos, tus habilidades sobre ese instrumento. Una orquesta es igual. Tienes la obra escrita, la oyes ya con la orquesta. Entonces dices, ¿sabes qué? Esta orquesta creo que no me está funcionando tal cosa, pues, ¿no? Porque este instrumento llamado orquesta, creo que tiene ciertas fortalezas, pero también tiene ciertas otras cosas que podrían funcionar bien de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que sí, se conviertes como un co-creador, Sí, casi casi tienes la voz del compositor aquí, ¿no? sí. Aunque no esté vivo ya, ¿no? Y entonces ya te dedicas a trabajar, a tomar decisiones, a, a- a crear ese concepto musical que tú tienes en la mente, ¿no? Sí, de alguna manera es como en el cine, ¿no? El que escribe una película le confía al director, o a veces es una historia de un libro donde el escritor ya falleció, pero bueno, el director tiene decisión sobre la pieza y decide dónde colocar los elementos y dónde acentuar cosas de la historia, usar ciertos actores con ciertos perfiles y tomar decisiones de algo que no es tuyo, pero se convierte en algo tuyo también. Exactamente. Sí. Es algo así. Por ahí podemos entender un poquito lo que hace un director de una orquesta. Es algo parecido a lo que hace un director en el cine, ¿no? Tomar Así es. decisiones. Sí, y ya luego lo del gesto que comentabas, el gesto a la hora del concierto, creo que yo siento que eso es un poco lo de menos, porque lo que importa es lo que trabajaste, pues, Ajá. ¿no? Ya es de alguna manera, Es ir guiando es, solamente, es ir es, guiando, ajá, es como, es irte asegurando de que lo que trabajaste esté sucediendo, ¿no? Obviamente hay patrones que tienes que aprender, como marcar los compases, como, en fin, hay sus técnicas, como hacer un corte, como reiniciar, como hacer una ujú, dinámica. Hay ciertos niveles, ¿no? Si estás, por ejemplo, en la orquesta está la cuerda, las maderas y al final los metales y percusiones, ¿no? Entonces, si le metes esos tres niveles, hay tres niveles, ¿no? La cuerda puede estar más abajo, las maderas un poco al centro, okay. los metales un poco más arriba. Entonces, esos tres niveles, a la hora, o sea, si eres preciso con eso, creo que, digamos, quien está en los metales allá atrás percibe el gesto arriba y ya sabe que es para él, pues. Ujú. Son, digamos, que ciertas técnicas
Sí, que de igual manera el trabajo ya previo ya está hecho ya está hecho. y no es como que hay una improvisación en la Exacto, dirección, exacto. es un trabajo previo bastante fuerte para llegar ahí y que sea solamente, pues el director no está tocando un instrumento, está dirigiendo, pero todo eso que dirige es un trabajo previo y a la hora del concierto es de alguna manera darle como, no sé, estilismo o darle cadencia a algo que ya estaba planeado Concebido, sí, planeado. y trabajado, ¿no? Así es, pero finalmente la orquesta es el instrumento del director. O sea, obviamente sí está tocando un instrumento. Claro. La Ajá, orquesta en sí. sí es el instrumento, ¿no? Y Ujú. así se siente, o sea, realmente así se llega a sentir. Es, digo, es mucho más grande, ¿no? Estás tocando no un instrumento, sino una orquesta, estás dirigiendo, todo ese trabajo culmina ahí en ese momento de la presentación o bueno, en la grabación de un disco que tal vez es diferente, ¿no? Es más perfeccionista, que tal vez no debería ser así, pero bueno, al grabar estás comprometido a que todo sea eh, Preciso, perfecto. preciso, sí, Ajá, porque en público, tú sabes, puede suceder claro. En que vivo cualquier puede cosa ser un puede pasar. error y la gente tal vez lo percibió, pero ya pasó. Se olvidó, tal vez, ¿no? Al Pero siguiente. grabas y ahí va a estar. Entonces Ujú. es un compromiso muy fuerte por eso. Hay diferentes tipos de músicos, ¿no? Los de orquesta y los de estudio. También hay una También. diferencia, ¿no? ¿Esto por qué existe? Bueno, la necesidad es, ¿no? Un estudio de grabación va a requerir un músico que, vaya, por ejemplo, cuando tocas en un escenario, siempre la instrucción es de proyectar el sonido, ¿no? Ujú. Proyectarlo lejos. Es un concepto, creo que sucede en todos los instrumentos, ¿no? Y yo creo que para ser músico de sesión de grabación, no necesitas proyectar para tocar lejos, me explico, para llenar un teatro. Entonces el control de la energía es diferente. Ajá. Y es ahí en donde, por ejemplo, dentro de ser músico hay muchos oficios. Yo, por ejemplo, como te comenté, este, hice mi licenciatura como pianista solista, pero en la maestría me dediqué a pianista de ensamble. La manera de usar el mismo instrumento es distinta para Ok. tocar con ensamble. Porque si hay que ensamblar, yo no puedo sobresalir. Ajá. Entonces, hay otros mecanismos de producción de sonido, e incluso manejo de los pedales y tal, que hacen que mi sonido, si me especializo en eso, sea mucho más Modulado. empastable, Ok. ¿no? Con cualquier instrumento. Y entonces hay mucha gente que, de hecho, como yo, por ejemplo, que me he dedicado al ensamble y a trabajar con los cantantes, se convierte en todo un oficio, una especialidad, pues, ¿no? Ujú. Hay pianistas que solo tocan ópera, Ajá. nada más. Y si los ponemos a tocar solistas, a lo mejor no les va tan bien o no quieren, pero no necesitan porque están tan especializados en eso que están ocupados siempre. ¿No? Claro. Es una rama del pianismo. Y también una rama de ser músico es músico de sesión. Tú dirás, ¿y qué es de diferente si todos tienen que tocar bien? Yo lo resumiría así, el control de la energía. Ok. El manejo de la energía es distinto. Cuando tocas en público, como te digo, es proyectar. Ujú. O sea, es decir, tienes que trabajar un poquito. Si estás tocando el piano, por ejemplo, imaginarte cómo lo escucha el que está sentado hasta atrás. Ok. Y tocar para el de hasta atrás, no tocar para el que está enfrente. Pues. Ok. Si el de hasta atrás capta perfectamente tu idea musical, la van a captar todos. ¿No? Ujú. Claro. Entonces, entonces, tu energía es distinta, pues, ¿no? Es todo, el manejo de tu energía es distinta, que si eres de sesión, no tienes que pensar en el de hasta atrás, tienes que pensar en cómo va a registrarse Ajá. sonido a través del micrófono. Entonces va a haber una distancia donde esta distancia me gusta. Entonces tu energía no tiene que ser para Ajá. proyectar muy lejos, puede ser más económica, pero tiene que ser muy precisa. Ajá. Porque error tras error, pues obviamente sale muy Claro, caro. el tiempo es El dinero. tiempo es dinero en el Ajá. estudio de grabación, entonces tiene que ser músico preciso, que pues, todos deben de ser precisos realmente, pero el manejo de la energía es distinto. Alguien que nunca ha grabado, aunque sea muy bueno, lo pones frente a un micrófono, a lo mejor te tardas un rato porque, oye, no, es que se escucha, no sé, ¿no? Por ejemplo, si es una guitarra, se escucha demasiado los trastes, el trasteo, ¿no? Ajá. Se escucha demasiado, ¿sabes qué? El pie, no muevas el pie, pues, ¿no? ¿Sabes qué? No te abalances en la silla, ¿no? Claro. Porque se va a grabar y suena.
Y en el escenario eso no se nota, pues, ¿no? Ujú. A lo mejor tú, como genio, agarras la postura de tocar la guitarra y a balancearte así de todos lados y tocas precioso y la gente te aclama, ¿no? Sí, se vuelve un estilo también, ¿no? Sí, El, sí. el ejecutar en un show, en un concierto, también es parte del estilo del músico, que no es solamente tocar, sino también transmitir con movimientos, con Tu miradas, energía, con ¿no? energía. Tu Ajá. energía la máxima potencia. Entonces, creo que ahí yo así definiría la diferencia, ¿no? El manejo de la energía es distinto. Me gustaría poder comparar un poco lo que es ser el director de una orquesta filarmónica a nivel estatal, con qué lo pudiéramos comparar en otra rama, por ejemplo, eh, no sé, algún, algún deportista, no sé, quisiera como poder comparar lo importante que es para que la gente que nos está viendo pueda dimensionar lo que es tu trabajo. No sé si lo Pues, pudieras comparar con algo. híjole, no sé, será difícil hacer una comparación, pero podría decir que la Orquesta Filarmónica de Sonora es la agrupación que representa al Estado en materia de cultura. Ujú, Es decir, es la carta de presentación. Si la Orquesta Filarmónica falla, creo que da una muy mala imagen nacional de todo lo que está ocurriendo en materia de cultura. Pues, ajá, ¿no? Yo creo que es eso. Digo, qué padre sería, debería de haber también compañía estatal de teatro, ajá. compañía estatal de danza. De alguna manera es la representante de la cultura, del arte en el Estado Sí, y representa todo el arte. representa todo el arte. Eh, Digo, sucede así porque no hay una compañía de Ajá, teatro del Estado, ni de danza, ni de otras disciplinas. Solo hay vaya, un ensamble financiado por el gobierno, y es la Orquesta Filarmónica. ajá, Eh, y entonces, digamos que es importante por eso. Creo yo que la Orquesta Filarmónica, si hablamos de música, es quien debe de poner ¿cómo te puedo decir? El ejemplo, pues digamos, ¿no? Entonces todos los integrantes de la orquesta tienen esa responsabilidad. Oye, pues somos la orquesta, no podemos tocar mal, ajá, porque entonces, ¿cómo puede ser que alguien que no está en la orquesta ajá, toque mejor que nosotros, ¿no? ajá. Si aquí están los que tocan mejor, o sea, entonces, digamos que es esa carta de presentación que nos pone a todos un muchísimo grado de responsabilidad, no nomás a Ajá. mí, a los músicos, a los principales de cada sección, a la misma institución, o sea, entonces digamos que hay mucha presión porque suene muy bien, ¿no? Ajá. Aparte hay financiamiento del gobierno, es como que, oye, pues Es estamos una financiando responsabilidad. esto, una responsabilidad muy grande, pero, por ejemplo, si hablamos de institutos sonorenses de cultura, es el proyecto más importante Okay. que tiene. ¿Cómo vive la orquesta eh, las nuevas modalidades de la tecnología y de las redes sociales? Hay un acercamiento de esta rama o esta área de la cultura del arte eh, tratando de compartir y de llevar esto a nuevas generaciones? ¿O cómo es la dinámica, por ejemplo, en redes sociales, hablando de eso? Sí, pues mira, de hecho, volvemos a lo mismo, después de toda esta época de pandemia, Ujú. eh, pues de hecho, había un Facebook que estaba un poco olvidado, ya estamos retomándolo. Y ya tenemos Instagram para Ok. quienes nos busquen en Facebook, estamos como simplemente Orquesta Filarmónica de Sonora. Instagram es OF Sonora, este, para que nos visiten, que nos den like Claro. ahí en las publicaciones que hacemos. Y precisamente lo que hablaba hace rato del el álbum que hicimos con música de Venus Ray Jr. va a estar en plataformas, va a estar en Spotify, Spotify. va a estar en las plataformas importantes. Entonces, de alguna manera, pues estamos entrando a esa dinámica. Yo tengo el plan de seguir grabando y en el Spotify que lancemos a raíz de este álbum, pues mi plan sería cada temporada grabar una obra, por lo menos una obra así bien, ir almacenando el Spotify de la orquesta para así poderle decir en unos pocos años a la gente,
disfrútenos cuando estén en su cualquier casa, lugar. relajados, o alguien que tenga un restaurante, pues ponnos ahí un Ajá, rato, ¿no? Pone la orquesta y claro. que también la gente lo empiece a ver como algo Más cercano, más ¿no? cercano, exactamente. Estamos en ese proceso, ¿no? De que la gente lo adopte. Porque volvemos también un poco a lo que decía antes de que este tipo de arte se convierte o se tiene la idea de que es inaccesible, inalcanzable, porque es solo para gente muy culta, ¿no? Pero el arte es para todos. De eso se trata, ¿no? Así es. Sí, sí, fíjate que siempre lo comento en las entrevistas de radio, televisión, previo a conciertos. La gente podría creer que los conciertos son para cierto tipo de gente que tiene formación. En lo absoluto, eso es mentira. Es para todos. La música, como les decía ahorita, no pide permiso. Ajá. Escuchas algo y entra y uno reacciona, ¿no? Entonces, es para todos. Aparte, siempre tratamos en la Orquesta Filarmónica Sonora de elegir repertorios difíciles, claro, para nosotros, para los músicos, pero que tenga esa capacidad de enganchar, ¿no? A nuestros públicos. Así que, pues, igual los invito a que visiten el Instagram de la orquesta, Facebook de la orquesta, que estén pendientes de los eventos Claro. y pendientes de este lanzamiento de este álbum, que estamos muy emocionados por esto. Y no puedo adelantarme a ciertas cosas, pero habrá mecanismos de difusión para esta suite sonora que grabamos, que espero que a través de esos mecanismos la gente adopte esta obra como una obra que representa nuestro estado, que nos dé ese sentido de pertenencia, que es muy importante, Claro, eh, sentirse orgullosos. sentirse orgullosos ¿No? de lo que somos, ser sonorenses, que eso nos dé pila para seguir y esperamos que esta obra llegue a eso y volvemos a lo mismo. Una obra que da sentido de pertenencia es una obra que genera cultura, porque el sentido de pertenencia es un concepto cultural. Ajá. Tomando esto que dices de que la música es para todos, y me quiero poner un poco más profundo. ¿Para ti qué es la música? Bueno, pues la música ha sido mi manera vaya, mi vínculo, ¿no? Voy a decirlo así. Es un vínculo, es un vínculo. Yo te comparto que soy fan número uno de leer sobre culturas antiguas, sobre las teorías metafísicas, ¿no? El budismo, cultura védica, hinduismo. Eh, Me gusta muchísimo, muchísimo adentrarme en eso y creo que esas culturas, incluso el evangelio cristiano es muy interesante, o sea, muestra muchísimas cosas muy valiosas, ¿no? Y creo que todas coinciden en algo. Creo que nuestra profesión es un vínculo, pues, ¿no? Ujú. No somos la profesión, ¿no? Ajá. Somos, para empezar, somos personas, Sí. simplemente pero la profesión es un vínculo, es lo que te vincula, es lo que por medio de ahí, generas tu grupo de apoyo, generas tu grupo de amistades, generas muchas cosas, ¿no? Entonces, simplemente eso, o sea, es mi vínculo que ha sido mi vínculo desde siempre, ¿no? Eh, es también mi terapia, ¿no? Mi frustración, es mi enojo también, Maldita y bendita música, ¿no? exactamente, es el pendiente que tengo, pero también si me llama algún compañero músico y me dice, vamos a tocar y vaya, siempre hay colegas que haces muy buena música con ellos. Y dices, sí, va para relajarme, ¿no? Entonces es mi Claro, relax también. también. Entonces creo que es eso. Es tu hobby, tu godín, es tu pasatiempo, todo, Exactamente, ¿no? pasatiempo, mi estrés, es todo, ¿no? Pero si lo englobo, todo, creo que es mi vínculo con todo el mundo, Con ¿no? todo el Con mundo. todo mi alrededor. Vamos a hacer una dinámica que hacemos acá en el programa, que habla un poco de tus planes a futuro. Es, es una dinámica que se llama la foto final, que habla de tus deseos más internos, porque me vas a contar tu foto final. Tu foto final es tal vez la última foto que te tomen en vida. Entonces es un trip hacia el futuro, ¿va? Y me gustaría que me explicaras o que me contaras qué hay en esa última foto, quiénes están, con quién estás, qué estás haciendo o celebrando, dónde estás, pero tal vez lo más importante es quién eres o en qué te convertiste, quién lograste ser.
Pues creo que esa fotografía yo la vería como tal vez la fotografía de ese último concierto, Ok. ¿no? Espero llegar a viejito y no contagiarme de ¿Cómo, COVID. como cuántos años? Pues yo siempre pensé después de los 80, ¿no? Ok, Ajá, 85 por ahí, ahora ya voy a andar despidiéndome del aire. va. Este, yo la vería tal vez esa foto del último concierto, en donde a lo mejor hay personas con las que hice mucha música. eh, Sería una fotografía que me recuerde que pude entender la música a una resolución muy profunda, Ok, que pude entender a, pues a muchos compositores. Es que esa foto me recuerde ese trabajo con los colegas, de que después de un concierto alguien me diga, ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo toqué contigo, me gustó muchísimo cómo quedó la grabación, que esa foto me recuerde eso, ¿no? O sea, pero lo más, no sé, lo que más me gustaría de esa foto es que me recuerde que realmente se realizó un trabajo así de base, que me hizo entender, que me haya hecho entender la música de una manera muy, muy, muy profunda. Imagino una foto feliz, una foto con una felicidad apacible, ¿no? O sea, no, no podría, digo, sin entrar en ese aspecto egoico, de, ay, soy el más famoso del mundo. Creo que lo importante no es eso, sino lo importante es la trascendencia, y la ajá, trascendencia se logra no solo en ambientes de difusión masiva, ¿no? Creo que la trascendencia en el público que asistió a tus conciertos, es la manera de trascender que por la siempre se van a acordar, satisfacción propia también, ¿verdad? certificación propia. Entonces, vaya que esa fotografía está acompañada de personas con las que hizo mucha música, de también miembros de la familia, que estén ahí presentes. Eh, Vaya, amigos simplemente que les dije, vénganse para la foto, y ahí salieron Ok. también. Los que Alguno que de- otro colado que no estaba tocando, pero sí, estaba ahí. los que debían de estar, porque Claro, siempre pasa. Es decir, estás en concierto y siempre, siempre, siempre pasa que tienes amigos que, aunque no sean músicos, ahí están en tu claro. vida, no nada más en los conciertos, ¿no? Ujú, Creo que el amigo que va a tus conciertos es el amigo que está en tu vida, ¿no? claro. Entonces, que estén ahí, que yo me imaginé la foto, ya están listos. No, no, espérate, eso ustedes también, ¿no? Y ahí estuvieron todos, y tener una foto en donde se vea esfuerzo, dedicación, trabajo, satisfacción, trascendencia, amistad, familia, satisfacción y y también una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad de no tener este, deudas con nadie, problemas con nadie, al contrario, tener trascendencia. Antes de pasar a la siguiente dinámica para cerrar el programa, me gustaría si tienes algún proyecto o algo que algo que te gustaría compartirnos de lo que viene para ti y para la orquesta, algunos planes. Digo, ya hablamos de esto de encontrar ahora la Orquesta Filarmónica de Sonora en Spotify y poder llegar más a la gente con la tecnología, ¿no? Y las redes sociales. Qué más hay por ahí? Bueno, mira, obviamente, si hablo de la orquesta, pues bueno, estamos en planeación, pero como comenté, como tú comentas ahorita, el alimentar estas plataformas, esos son unos planes a mediano plazo, ¿no? Que tenemos pensado. Un plan que está también cocinándose, que todavía le falta, pero esperemos que lo terminemos. Estoy en el proyecto de una ópera sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Okay. Y pues estamos musicalizando un texto de una libretista de Saltillo, que se llama Olivia de Montelongo. Y pues esperamos que pronto terminemos ese trabajo. Ya se los compartiré cuando esté listo. Y bueno, a muy corto plazo vamos a terminar un proyecto con la gran cantante y gran amiga mía, Paloma Ledgard. Ella, con ella hicimos dos canciones de mi autoría que grabamos, y vamos a grabar ahora en agosto cuatro canciones más. Ese es Okay. el plan para lanzar un EP. Siempre le he dicho a ella que es importantísimo que ella tenga también
su plataforma, su camino definido como solista. Claro. Y creo que ese puede ser un buen empuje. Y estoy emocionado porque son canciones mías también. Saludos a Paloma también. Sí, Gran claro. amiga de todo Un el gran equipo. saludo, sí, ya sé, es amiga de todos los músicos, gran colaboradora con todos. Entonces, pues eso es lo que está ahí. Ya en unas semanas estaremos ahí ya grabando y esperamos compartir también ese material con todos Claro que ustedes. sí. Hay una caja. Es como si este programa, Mensajes en el Tiempo, es como si fuera una cajita donde puedes guardar mensajes. Tal vez regreses a ver este programa. No sabemos cuánto tiempo va a durar Internet y YouTube, pero bueno, esperemos que sean muchos, muchos años y tal vez en algún momento de tu vida puedas regresar a este capítulo y dejar guardado un mensaje para ti mismo, del Héctor del presente al del futuro. Suena un poquito profundo, raro, pero bueno, es un mensaje que te envías tú hacia ti mismo, pero en unos años. ¿Qué te gustaría encontrar en ese mensaje? Pues me gustaría yo decirme a mí mismo, no te desenfoques, sigue, ¿no? Sigue, aunque va a haber momentos difíciles, sigue, tú sigue. Es lo que me diría a mí mismo Okay. en unos años más tarde. Seguir en el camino de buscar esa foto que hablamos ahorita. Exacto. O sea, luchar por esa foto y eso involucra seguir de manera firme en las cosas, pese a que algún día puede parecer que todo se derrumba, seguir. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir para acá, por compartirte. Hablamos de bastantes cosas. Estuvo muy interesante este programa. Todos los programas son interesantes. Estuvo un poco muy cultural. Sí. Claro, pues un placer. Me da mucho gusto haber estado y pues éxito con este proyecto de los podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias al equipo también, al Ranfer, al Cacalo, al Medina, al Luis, al Mois. Ya somos bastantes en este proyecto. Perfecto. Un abrazo a todos y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Capítulo número 17. Muchas gracias a la gente también de Edison, que son nuestros patrocinadores. Audio, música, todo lo que tenga que ver con instrumentos, ahí con Edison, con el buen Erin. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Meet Mensajes en el Tiempo.